Hola, buenas, saludos a todos, soy Stardyland y os voy a enseñar a cómo construir o cómo crear vuestro propio pixel art al estilo de Mega Man 7 en 16 bits. Y sí, escucharon bien, estilo Mega Man 7. Eso quiere decir que aunque sean 16 bits, no va a ser ni en el estilo de Mega Man X ni el de Sequel Wars, eso seguramente lo dejaremos para otro vídeo. En este caso voy a hacer los sprites grandes de ese estilo. Pero antes de comenzar, primero tenemos que saber unas cuantas cosas al principio para saber cómo crear un pixel art correctamente. Lo principal es tener un programa apto, da igual si es para ordenadores o una aplicación para móviles, por ejemplo Pixel Art Studio, Pixel Studio, 8-bit Painter, y en mi caso voy a utilizar Dotpic debido a que llevo unos 7 años utilizando Dotpic y es el que más se adapta a mi forma de pixel art. En el caso de que tú quieras hacer un pixel art de ese estilo en un ordenador o en un Mac o en un dispositivo que no sea móviles, tiene que ser pues un programa del estilo Sprite, Piskel, GIMP, Pixel Art o incluso programas avanzados como Illustrator, Excel o incluso el Adobe Photoshop te pueden servir para pixel art, aunque no es recomendable porque es mucho más complicado utilizar el editor para hacer pixel art. Una vez ya tenemos el programa, tenemos que saber varias cosas al momento de adaptarlo para que se vea lo más parecido al motor gráfico de Mega Man 7. Empezando por las proporciones. Mega Man en este estilo tiene unas proporciones que superan los 3 tilesets. ¿Qué quiere decir tileset? Pues es un espacio cuadrado de 16 por 16 píxeles y en el cual no te puedes salir ni adaptarte a otros estilos que no sea el tileset. Entonces Mega Man de altura no supera los 45 y tampoco llega a superar de ancho los 48. Así que estas proporciones las tenemos que saber al momento de crear nuestro sprite para que las proporciones tanto de las extremidades, la cabeza, el torso y lo demás sea lo más equiparable al tamaño de Mega Man. Lo segundo a tener en cuenta es el color. Veréis, en el caso del Mega Man de NES, los sprites como mínimo tienen que tener 3 colores. 3 que son el blanco, el negro y un color predominante principal. Pero ¿qué pasa? Que el máximo es un poco debatido porque en algunos casos son 6 y en otros son 7 colores como mucho en un sprite, incluyendo obviamente el blanco y el negro y a veces el color pues de la piel, el color carne. Pero el color promedio de los sprites en el estilo de 8 bits suele ser 5, es decir, 2 colores predominantes, blanco y negro y el color de la piel. Hasta aquí claro, ¿no? Bueno, pues en el caso de los 16 bits, en el motor gráfico de Mega Man 7, los colores se casi triplican, no en todos, y además se añaden colores nuevos. Por ejemplo, Mega Man en la paleta de colores de SNES tiene 3 claros de azul, 3 oscuros de azul, tiene blanco con otros 2 tonalidades grises, pero además se le añade el color rojo. Esto hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer el pixel art porque no te puedes pasar de más de 30 colores debido a que va a quedar muy recargado y bastante colorido. Así que recomendación, no superar los 30 colores y además tener como mínimo 10 colores. Y además en el caso del blanco pues adaptar la sombra y todo eso que vamos a ir viendo más adelante. Aquí en pantalla les voy a dejar una paleta de colores que más o menos es la que más se adapta al estilo de SNES, de Super Nintendo, pero que puede variar dependiendo de la pantalla del dispositivo con el que la veas, así que toma captura en el caso de que lo quieras hacer y así puedes ir adaptando los colores poco a poco. Y una vez ya tenemos las proporciones y el color, lo que tenemos que hacer es buscar las referencias del Robot Master o el elemento que queremos pasar a los 16 bits. En el caso de que sea un Robot Master, pues tendríamos que utilizar un arte oficial de ese robot, utilizar también el sprite de 8 bits para la pose, para el movimiento que va a realizar. Y también es muy importante buscar referencias y acompañamientos que te puedan ayudar al momento de darle forma. ¿Qué quiere decir esto de acompañamientos? Pues bien, además de imágenes reales, los sprites y todo eso que puedas encontrar fácilmente en internet, también te puedes encontrar ese estilo
también en 16 bits. Entonces, para hacer tu versión te puedes guiar un poco de esas versiones de 16 bits que te encuentras en internet. Y una vez visto ya todo esto, comenzamos con el tutorial ahora. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es meternos en Dotpic, en el programa en el que vayamos a hacer el pixel art. Damos a New, damos el tamaño del pixel art, que normalmente va a ser en estilo cuadrado, 64×64, 16×16, 96×96 por ejemplo. Y entonces seleccionamos la paleta de colores y damos el tamaño adecuado al Robot Master. Como el Robot Master que voy a utilizar va a ser Solarman en el estilo pues de Mega Man 7, como es un Robot Master de un tamaño un poco más grande que Mega Man, lo que vamos a hacer es poner una proporción un poco más grande. Y una vez ya tenemos el fondo, lo que vamos a hacer es darle a la cuadrícula, seleccionamos la herramienta cuadrado y damos aquí, muy importante, Pixel Radio, que te va a permitir hacer la cuadrícula de los tilesets. Entonces agrandamos, vamos a una esquina, seleccionamos cualquier color y entonces seleccionando también la herramienta cuadrado vamos a crear un cuadrado de 16×16. Muy importante que tenga el Pixel Radio para que así la proporción sea lo más parecida al 16 correcto. Y si se os va de esta forma no pasaría nada, porque damos a la herramienta selección, lo movemos abajo y así lo tenemos a una esquina. Ahora lo copiamos y lo ponemos en la esquina exacta del cuadrado. Y una vez ya lo tenemos, vamos copiando y pegando para así marcar toda la cuadrícula. Hay programas que la pueden tener ya instalada por defecto, así que si ya lo tenéis, os podéis saltar este paso perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar a capas, damos a añadir nueva capa, con la cuadrícula marcada, ir haciendo las líneas de la pose. Por lo general los sprites de Mega Man en este estilo tienen una pierna un poco más levantada que otra. Vamos a ir guiándonos para crear la posición de la bota. Damos a una forma muy parecida, pero le damos unos retoques para que no se vea exactamente igual. Y en el caso de que tenga rodillera, pues básicamente la pones un poco más grande. Por ejemplo, aquí seleccionas, mueves y lo vas adaptando dependiendo de las medidas. Se va adaptando al sprite que vamos a utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar esa posición del sprite, entonces vamos a ir modificando la bota para ir separándola, pues lo que viene a hacer cada parte. Vamos a hacer la pierna, que no tiene mucha complicación tampoco, porque únicamente tenemos que hacer como una línea, pero que esté un poco más redondeada para la posición. Por ejemplo, si tiene la pierna estirada, ponerla un poco más vertical y si no, en horizontal. Para el cinturón, muy importante, tiene que estar en un estilo con una línea de grosor máximo 2 en el caso de que sea grande. Pues es fácil, simplemente pones una línea y entonces luego vas marcando lo que viene a ser esa especie de bañador que lleva debajo. Y ya vas marcando lo que es la otra pierna y la otra parte de la bota y de todo lo demás. Entonces se va adaptando. Y ahora en el caso del torso, como podemos ver, tiene como una especie de poncho. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle una curvatura por la esquina. Lo vamos a ir cerrando para dar esa sensación como de que está rellenada. Y luego vamos a crear como una especie de tira alrededor, pero que no tenga que estar recta. ¿Por qué? Porque si está recta se va a ver como muy simétrico y muy esquematizado. Entonces si se pone un poco curvada genera esa especie de dinamismo característico del Mega Man 7. Ahora del brazo es normalmente más largo que la pierna, aunque en la vida real tendría que ser al revés. Y ahora en los brazos pues básicamente se va poniendo una forma, como veis aquí, circular. De hecho tenemos la herramienta círculo para guiarnos. Esto para los novatos es ayuda, simplemente creas un círculo, lo modificas y luego lo vas pegando y adaptando. Ahora, las manos, mucha gente dice que es complicada, pero la verdad, hacer las manos no es tan difícil, porque únicamente
guiándote en el estilo de Mega Man 7, tienes que hacer como una especie de óvalo, luego vas recortando o ajustándola. En el lado más pegado al pecho le ponemos el pulgar y luego alrededor, desde el pulgar hasta la otra parte de la mano, ponemos una especie de inclinación para ir marcando lo que viene a ser toda la muñeca. Y para hacer la mano abierta, pues básicamente tienes que editar los dedos. Normalmente son de 2 píxeles de ancho cada dedo, y de largo pues esto puede variar dependiendo de qué tan grande sea o de qué tan larga tenga la mano, pero en este estilo no pasaría nada. Básicamente pones esta mano así, la adaptas y detrás de lo que viene a ser el dedo del medio pues ya puedes incluir el cuarto dedo e ir modificando un poco la mano. Otros detalles importantes, pues por ejemplo los tornillos o la curvatura del cuello no las tiene. Entonces los tornillos, la verdad que no tiene mucha complicación, son solo un píxel negro con 2 píxeles inclinados gris oscuro y uno más clarito encima. Luego para la cabeza se hace la curva, se hace la mascarilla pues adaptando la forma a la cabeza, por lo general puede estar así curvada. Los ojos, esto es un poco más complicado, pero la verdad que dentro de unas cuantas prácticas lo vas a coger el tranquillo. Básicamente tienes que poner una línea de 3 del alto y de normalmente 1 y 2, 1 en el ojo derecho y 2 en el izquierdo, y luego ya vas añadiendo píxeles grises en base al brillo de los ojos, pero esto como es un poco aleatorio dependiendo de cada Robot Master, por lo general, por lo menos no he visto en qué se diferencia cada ojo, pero dependiendo de la posición pues se adapta. Luego se genera esta especie de línea intermedia para hacer el entrecejo, la parte de la curvatura, y esto que sí que importa mucho es la especie de orejera que llevan los Robot Master en el casco. Veréis, lo que hay que hacer es primero una especie de óvalo, pero que no siempre tenga que tener la forma correcta de un óvalo. Luego se pone esta línea, que por lo general suele ser así, de 3 píxeles, pero que luego la vamos a dar color, así que hay que adaptarla y eso ya lo veremos pues un poco más adelante. Dependiendo también de qué es lo que tenga de encima, pues se va a ir adaptando la forma de la oreja. Los metales pues también se van adaptando. Y luego la parte trasera. Ahora simplemente una vez ya tienes el delineado pues se va adaptando a tus medidas. Y luego ya pasaríamos a lo que viene a ser el factor color. Bien, para detalles como las gemas es muy fácil usarlas en el caso de que sean así pequeñas, porque básicamente es crear un círculo del color predominante de 4×4, se añade un color verde más claro, se añade blanco para así generar el brillo, luego se hace un contorno que por la parte donde está se va añadiendo unos detalles alrededor y ojo, se pone el color predominante, luego el sombreado, pero para añadir el brillo no pasaría absolutamente nada si el brillo toca una parte del sombreado. De hecho así se podría generar una especie de volumen, pero es recomendable que sea muy poco sombreado el que toque el brillo. Por ejemplo aquí 3 píxeles de brillo tocando sombreado no pasaría nada. Aquí es recomendable que para las partes blancas, que sobre todo los Robot Masters muy al estilo clásico tienen muchas partes del cuerpo blancas, se ponga una sombra que se vea adaptable. Por ejemplo el amarillo que estoy poniendo ahora no le queda porque el amarillo y el blanco no se llevan bien, pero si ponemos un color más crema podemos ver cómo da una sensación como más agradable, más de calor. Para el cinturón esto también es fácil, se va adaptando la forma y se pone un color predominante, 2 píxeles en el apartado sombreado, uno libre, otro pegado, se pone un píxel negro en el que has dejado y luego se pone eso mismo en el lado sombreado pero que esté más cercano al brillo. Para el brillo pues sería más fácil en el caso de la cintura porque pones un píxel de un color como por ejemplo el naranja porque se adapta y 2 brillantes,
aquí también podría tocar el brillo con el color normal o con el color más oscuro. Y ojo a este dato de que se puede incluir también una especie de línea más oscura debajo de la línea del brillo. ¿Por qué? Porque así podríamos generar como una especie de brillo alrededor que le dé como una especie de curvatura. Por ejemplo, ahora estoy haciendo la pechera y en la parte de la curvatura que tiene en el fanart, pues básicamente se pone solo rojo y así se adapta mejor. Eso mismo se va repitiendo. Para las manos aquí hay que tener bien mucho cuidado porque puede ser blanca y poner sombreado gris, pero no es obligatorio. Y en cuanto a las limitaciones de color tampoco es recomendable porque va a tener mucho color y se va a ver muy oscura la parte blanca. Entonces lo que se va a hacer, en este caso Solarman tiene como una especie de muñequera alrededor y lo que se le hace es poner la sombra del color predominante de ese blanco, la parte de los nudillos, muy importante que sea de un color más oscuro pero no gris, en el caso de que la sombra no sea gris, y para las manos, para lo que viene a ser las líneas que separan cada parte, poner sombreado más o gris oscuro o color predominante. En mi caso pongo gris oscuro porque es lo más adaptado pues al dinamismo. Ahora se le va poniendo los detalles del sombreado con la herramienta línea y se le puede añadir una especie de doble sombra para dar la sensación como de que está más oscura alrededor. Muy importante, para hacer la muñequera tiene que estar separada de la mano con una línea negra, pero alrededor en la parte del brazo, del antebrazo, no es obligatorio poner línea, porque así podemos dar la sensación de que está totalmente unida al brazo. Pero sí que se le puede poner un sombreado extra para que se adapte mejor a las condiciones del color, como podéis ver aquí, que viene a ser las piernas o todas las partes que sean así como oscuras, el torso, el brazo, los ojos, el entrecejo. Lo que hay que hacer es pintar una línea que separe lo que va a ser brillante y lo que va a ser totalmente negro. Y ahora elegimos un color más gris oscuro y encima de ese gris oscuro ponemos un detalle todavía más claro. ¿Esto puede ser por ejemplo rojo? Pues sí, podríamos poner por ejemplo rojo oscuro y gris o rojo oscuro con un rojo más claro de brillo, pero lo más recomendable sería como una combinación de ambos para dar esa sensación como de calor. Pero eso también depende también de la paleta de colores que vayas a utilizar. En la parte de atrás también podemos poner una línea alrededor para dar la sensación como de que la parte sombreada está más en el centro. Ahora en el poncho pues se puede dar estos detalles todavía más oscuros, pero con un color extra más oscuro para que se distinga un poco más difuminado. Con los brazos pasaría exactamente lo mismo que con las piernas, aunque podemos dar este detalle para que se ponga un poco más claro en la... Ojo con esta parte. La verdad es que cuando se trata de hacer elementos como las mascarillas o así, tienen como una especie de líneas alrededor que marcan la boca. Muy bien, pues para esta parte lo aconsejo para nada es que utilicéis negro, porque si utilizáis negro se va a ver como muy rayado y muy oscuro, entonces se va a notar mucho la forma de la arruga. Así que vamos a darle unos colores todavía más amigables como partes del color predominante de la sombra. Y ahora se viene a hacer el sombreado de los ojos, una parte más oscura cerca de la boca. Esto en los sprites que tienen pues piel como los más humanizados de Robot Masters no pasaría. Y ahora en la oreja, pues o orejera más bien dicho, se le puede poner este detalle de sombreado y se le añade una segunda sombra en la parte de la fisura, por ejemplo aquí donde choca con la mandíbula. Se le añaden unos píxeles también de color, en este caso rojo, aunque en el fanart no tiene, pero ya os digo que es como rojizo. Y se le añaden unos píxeles más oscuros para dar la forma así redondeada. Ahora se le va añadiendo estos detalles y aquí recomiendo que para las partes así como onduladas vayáis poniendo una forma y la adaptéis también en el otro lado. Por ejemplo aquí una forma recta y un poco curva hacia abajo y luego lo mismo en el otro lado,
pero con la diferencia de que vamos a incluir también un poco de brillo y vamos a dar una separación para dar esa sensación más difuminada. Se le añade una segunda sombra en la parte interior. Se le añaden otros detalles, por ejemplo las flechas, los tornillos y poco más. Y luego se añade por último este detalle del brillo para finalmente dar esa sensación como de que es metálico. Se le añaden unos detalles finales y ya estaría. Una vez ya tenemos el Robot Master, básicamente vamos a quitar la capa de abajo para tenerlo así. Damos a guardar máxima resolución. En este caso pues tenéis que dar al número más alto de píxeles por píxeles del lienzo. Cuando os venga Saved significa que ya está guardado. Bueno, pues muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado mucho este tutorial y si queréis más vídeos con voz podéis dejarlo en los comentarios y explicar pues de qué tema queréis que haga los vídeos. Y si queréis que sea el próximo de Mega Man 8, del estilo Wily Wars o así, pues también lo podría hacer, pero eso tomaría un poco más de tiempo. Y nos vemos en un futuro vídeo. ¡Hasta luego!